Vietnam, enero de 1968. Durante años, el conflicto en Vietnam había sido presentado ante el público estadounidense y el mundo como una lucha irregular, lejana y fragmentada. Una guerra de emboscadas en arrozales inundados, de patrullas tensas entre árboles húmedos, de senderos estrechos, donde el enemigo atacaba y desaparecía como una sombra. La imagen dominante era la de una selva densa, que tragaba a los soldados y ocultaba a un adversario invisible. Era una guerra difícil, sí, pero contenida, limitada, controlable. Esa era la percepción. Las operaciones se desarrollaban en zonas rurales. Los combates, aunque sangrientos, parecían aislados del corazón urbano del país. Las ciudades, en teoría, seguían bajo control del gobierno survietnamita. Eran espacios donde la vida civil continuaba, donde los mercados abrían al amanecer y los templos seguían recibiendo visitas. Pero a finales de enero de 1968, todo cambió. La guerra dejó de ser un murmullo distante entre la vegetación y se convirtió en un estruendo dentro de las calles. La guerra entró en las ciudades, y cuando la guerra entra en una ciudad, todo se transforma. Las líneas del frente desaparecen. Los civiles quedan atrapados entre disparos cruzados. Las casas dejan de ser refugios y se convierten en trincheras improvisadas. En Hue, la capital imperial de Vietnam, el conflicto adoptó una forma que nadie, ni en Washington, ni en Saigón, ni en los cuarteles, estaba preparado para enfrentar. Hue no era solo un punto en el mapa estratégico, no era simplemente un objetivo militar más. Era el corazón cultural e histórico del país. Había sido la capital de la dinastía Nguyen. Era el símbolo de la identidad vietnamita tradicional. Sus murallas, levantadas en el siglo XIX, rodeaban la ciudadela imperial como un recordatorio de un pasado soberano. El río Perfume dividía la ciudad en dos mitades. Al sur, barrios más modernos y administrativos. Al norte, la majestuosa ciudadela con sus palacios, templos y patios interiores. Hue representaba continuidad, memoria y tradición. Era un símbolo. Y los símbolos, en tiempos de guerra, valen tanto como las posiciones estratégicas. Por eso, cuando comenzó la ofensiva del Tet, el impacto fue inmediato y profundo. Durante meses, el mando estadounidense había asegurado que el enemigo estaba debilitado. Las cifras oficiales hablaban de bajas crecientes en el bando comunista. Los informes repetían que las fuerzas norvietnamitas estaban desgastadas, que su capacidad ofensiva disminuía. La narrativa era clara, el progreso era lento, pero constante. La victoria no era inmediata, pero estaba en el horizonte. Esa confianza se repetía en conferencias de prensa, en comunicados oficiales y en declaraciones políticas. Se hablaba de estabilidad, de control y de avances medibles. Pero la madrugada del 30 de enero de 1968 rompió esa ilusión. Mientras gran parte del país celebraba el Año Nuevo Lunar, el Tet, tradicionalmente un periodo de tregua, miles de combatientes norvietnamitas y del Vietcong iniciaron ataques coordinados en más de 100 ciudades y posiciones estratégicas en todo Vietnam del Sur. Bases militares, centros administrativos, estaciones de radio y aeropuertos. El enemigo no atacaba en la periferia, golpeaba el corazón. No era una simple ofensiva, no era una operación aislada, era una declaración. Una demostración calculada de alcance, coordinación y audacia. El mensaje era claro, el enemigo no estaba derrotado, no estaba exhausto y no había perdido la iniciativa. Y entre todos esos ataques simultáneos, Hue fue uno de los golpes más audaces. Porque tomar Hue no solo significaba ocupar una ciudad, significaba ocupar un símbolo nacional. Significaba mostrar que incluso la antigua capital imperial podía caer. En cuestión de horas, fuerzas comunistas penetraron en la ciudad, neutralizaron puestos clave y desplegaron banderas sobre edificios gubernamentales. El control no era absoluto, pero era suficiente para enviar una señal poderosa. Hue ya no era un espacio seguro. La guerra había cruzado las murallas, y lo que estaba por comenzar no sería una escaramuza rápida, sino una de las batallas urbanas más intensas y decisivas de toda la guerra de Vietnam. En cuestión de horas, miles de soldados del ejército de Vietnam del Norte tomaron posiciones clave dentro de la ciudad. Oficinas gubernamentales, cuarteles, estaciones de policía y barrios enteros cayeron bajo el control comunista. Cuando los primeros marines estadounidenses recibieron la orden de avanzar hacia Hue, la información que tenían era limitada. Se hablaba de focos de resistencia dispersos, de pequeñas unidades infiltradas. La misión parecía clara: entrar, asegurar puntos estratégicos y restablecer el control. Pero al cruzar los puentes y accesos, la realidad se impuso con brutalidad. Vehículos destruidos bloqueaban las rutas. Disparos surgían desde ventanas y tejados. Cuerpos yacían en las calles. No se trataba de guerrilleros aislados. Era una fuerza numerosa, organizada y bien posicionada. En minutos, el avance se convirtió en una emboscada. El combate urbano era algo completamente distinto a lo que los marines habían experimentado en la selva.
Allí, cada edificio podía ser una fortaleza, cada habitación una trampa. Las calles largas y abiertas se transformaban en corredores de muerte. Un solo tirador con buena posición podía detener un pelotón entero. El enemigo no combatía de forma convencional. Abría boquetes en las paredes internas de las casas para desplazarse sin exponerse. Aparecía por la retaguardia, desaparecía tras una puerta cerrada. La ciudad se convirtió en un laberinto letal. Los marines tuvieron que aprender sobre la marcha. Avanzaban pegados a los muros para evitar siluetas expuestas. Lanzaban granadas antes de entrar en habitaciones oscuras. Rompían paredes con explosivos improvisados para no cruzar calles abiertas. Limpiar un edificio podía tomar horas y costar vidas. Mientras tanto, otro problema complicaba la situación: las restricciones para proteger el patrimonio histórico. Hue no era una ciudad cualquiera. La ciudadela imperial era un tesoro cultural. Durante los primeros días, el uso de artillería pesada y bombardeos aéreos estaba severamente limitado. El dilema era insoportable: preservar estructuras históricas o preservar vidas humanas. Combatir con fusiles y ametralladoras ligeras contra posiciones fortificadas significaba exponerse más tiempo al fuego enemigo. Las bajas comenzaron a acumularse. Los heridos saturaban los puntos médicos improvisados. Las municiones debían racionarse. La información era fragmentaria y confusa. Nadie tenía una imagen clara del frente. La sensación dominante era estar atrapados dentro de una ciudad tomada por un enemigo invisible y superior en número. A medida que avanzaban los días, los informes comenzaron a revelar la verdadera magnitud del desafío. No eran cientos de combatientes dispersos, eran miles. Soldados entrenados, disciplinados y decididos a resistir. La moral se resintió. Cada metro ganado costaba sangre. Cada esquina escondía incertidumbre. Sin embargo, abandonar Hue no era una opción. Su valor simbólico era demasiado grande. Llegaron refuerzos. Más unidades de marines y tropas survietnamitas entraron en la ciudad. Se incorporaron vehículos blindados, aumentó el suministro de munición. Y poco a poco, las restricciones comenzaron a relajarse. El combate cambió de ritmo. Se autorizaron ataques más contundentes contra posiciones identificadas. Se utilizaron cohetes y cargas explosivas para abrir brechas en edificios fortificados. El fuego de supresión se coordinó antes de cada avance. La destrucción se hizo visible, pero también el progreso. El sur de la ciudad comenzó a caer lentamente en manos estadounidenses y survietnamitas. Complejos universitarios, hospitales y edificios administrativos fueron recuperados tras intensos combates. Cada posición asegurada permitía evacuar heridos y restablecer nuevos puntos de abastecimiento. Sin embargo, la parte más difícil seguía intacta al otro lado del río Perfume, la ciudadela imperial. Sus murallas transformaban la batalla urbana en algo aún más complejo. Torres elevadas ofrecían campos de tiro dominantes. Calles angostas obligaban a avanzar por corredores previsibles. Los defensores conocían cada rincón. Los primeros intentos de penetrar en la ciudadela fueron costosos. Avances de pocos metros terminaban en retrocesos forzados. Las líneas de ataque se convertían en zonas de muerte. Finalmente, el mando tomó una decisión inevitable. Se concentró artillería y apoyo pesado para silenciar las posiciones que bloqueaban el avance. El fuego indirecto comenzó a golpear murallas y torres defensivas. Las estructuras históricas empezaron a ceder. La ciudadela comenzó a caer. Pero el precio fue evidente. Edificios dañados, barrios reducidos a escombros y unidades diezmadas. Tras semanas de combate ininterrumpido, Hue fue finalmente recuperada. Militarmente podía declararse una victoria, pero el saldo fue devastador. Cientos de estadounidenses murieron y miles resultaron heridos. Las fuerzas norvietnamitas sufrieron también pérdidas masivas. Gran parte de la ciudad quedó destruida. Y a esa devastación se sumó una tragedia aún más oscura. Durante la ocupación comunista, miles de civiles fueron ejecutados o desaparecieron, acusados de colaborar con el gobierno survietnamita. Sin embargo, el impacto más profundo no fue solo físico, fue psicológico y político. Las imágenes de combate urbano, marines exhaustos avanzando entre ruinas y ataúdes regresando a casa, atravesaron la televisión estadounidense. La ofensiva del Tet, y en particular la batalla de Hue, destruyeron la percepción de una guerra cercana a su fin. Aunque militarmente las fuerzas comunistas sufrieron enormes pérdidas, demostraron algo fundamental. Podían golpear el corazón de las ciudades y sostener el combate durante semanas. El relato oficial comenzó a resquebrajarse. La confianza pública en la conducción de la guerra se debilitó. Hue terminó siendo una victoria en los mapas, pero una herida abierta en la memoria colectiva. La batalla de Hue no solo transformó el campo de batalla, transformó la percepción de la guerra. Y cuando cambia la percepción, cambia el curso de la historia. Si esta historia te ayudó a entender por qué la batalla de Hue marcó un punto de inflexión en la guerra de Vietnam, cuéntame en los comentarios qué otro episodio histórico te gustaría que analicemos con este nivel de profundidad.
Tu participación mantiene viva la conversación y nos permite seguir explorando los momentos que cambiaron al mundo. Esto ha sido todo por hoy.